Saludos, en esta ocasión hablaremos sobre lo que viene siendo un análisis integral del síndrome nefrítico y nefrótico. En esta diapositiva, o bueno, mejor dicho, iniciaremos hablando sobre lo que viene siendo el síndrome nefrítico, con sus características, como son hematuria, que involucra a eritrocitos y cilindros eritrocíticos en la orina, proteinuria, que obviamente dice que va a haber proteína en la orina, generalmente de un rango subnefrótico. Es importante mencionar que se puede presentar con o sin edema. Tenemos a la azoemia, que se refiere a un incremento de las concentraciones de nitrógeno ureico sanguíneo, o por sus siglas BUN, y creatinina, que se da por una reducción de filtrado glomerular. Y por último tenemos a la hipertensión. Entre las causas que nosotros veremos en este síndrome nefrítico, veremos que principalmente se debe a los procesos inflamatorios que ocluyen el lumen capilar glomerular y el daño a la pared capilar. Este cambio a la pared capilar permite que los eritrocitos escapen hacia la orina y produzcan cambios hemodinámicos que disminuyen la tasa de filtración glomerular. Además, se da la acumulación de líquido extracelular, hipertensión y edema, y se da el incremento de la reabsorción tubular de sal y agua. Veremos que el síndrome nefrítico se relaciona, mejor dicho, podría ocurrir en enfermedades sistémicas como lupus, eritematoso sistémico, pero también se relaciona comúnmente con lo que es la glomerulonefritis proliferativa aguda, tal como la glomerulonefritis postinfecciosa aguda, como la vemos en esta diapositiva. Aquí nosotros vamos a ver qué ocurre normalmente después de una infección con ciertas cepas de estreptococos hemolíticos beta del grupo A. Es causada por el depósito de complejos inmunes de antígenos, de anticuerpos y bacterianos. También puede darse después de infecciones por estafilococos, virus de la hepatitis y varios parásitos. Su fase aguda se caracteriza por un agrandamiento glomerular difuso e hipercelularidad. Esta última está causada por la infiltración de leucocitos, tanto neutrófilos como monocitos, y proliferación de células endoteliales y mesangiales. También va a haber una hinchazón de células endoteliales, y esta combinación, es decir, de proliferación, hinchazón e infiltración leucocitaria, va a destruir los lúmenes capilares glomerulares. ¿Cuáles van a ser las características clínicas que nosotros vamos a ver en este momento? Bueno, vamos a ver que es normal que en un niño pequeño desarrolle bruscamente malestar, fiebre, náuseas, oliguria y hematuria, que sería orina del color del hollín o del refresco de cola 1 o 2 semanas después de recuperarse de un catarro. Los pacientes tienen eritrocitos dismórficos o cilindros hemáticos en la orina, proteinuria leve, normalmente es menor a 1 gramo al día, edema periorbitario e hipertensión leve y moderada. En adultos es más probable que el inicio sea típico, con aparición brusca de hipertensión o edema y elevación frecuente del BUM o, como ya se dijo anteriormente, el nitrógeno ureico sanguíneo. Vamos a ver otra relación que va a tener el síndrome nefrítico, va a ser con la glomerulonefritis con semiluna rápidamente progresiva. Como nosotros podemos ver en la imagen, se aprecia lo que viene siendo una formación de semiluna. Aquí veremos una pérdida relativamente rápida y progresiva de la función renal asociada a oliguria intensa y signos de síndrome nefrítico. Si no hay tratamiento, la muerte por insuficiencia renal se puede presentar en semanas o incluso meses. El cuadro histológico más frecuente, como ya se lo dije anteriormente, es la presencia de semilunas en la mayoría de los glomérulos, como nosotros podemos ver en la imagen que está en la presente diapositiva. ¿Qué vamos a ver en las manifestaciones clínicas? Bueno, veremos hematuria con cilindros hemáticos en orina, proteinuria moderada, que a veces puede llegar a valores nefróticos e hipertensión y edema variables. También la bibliografía nos menciona el síndrome de Good-Pasture, ya en donde la evolución puede estar dominada por lo que viene siendo hemoptisis recurrente e incluso una hemorragia pulmonar potencialmente mortal. Ahora vamos con un concepto muy parecido, pero a la vez diferente, como es el síndrome nefrótico. Aquí vamos a ver que es causado más bien por una alteración de las paredes capilares glomerulares que produce un aumento de la permeabilidad a las proteínas plasmáticas. Entonces, se caracterizará por una proteinuria masiva mayor a 3,5 gramos al día. Vamos a ver una lipiduria también, que son grasa libre, cuerpos ovalados y cilindros adiposos en orina. Una hipoalbuminemia, que va a ser menor a 3 gramos sobre 100 litros. Un edema generalizado, que recordemos, o es necesario mencionar que el edema generalizado en este momento, o mejor dicho, en esta afección, es muy característico. Y la hiperlipidemia, que va a ser un colesterol mayor a 300 miligramos sobre 100 litros. Pero
Así, ¿cómo se da todo este proceso? Bueno, cualquier incremento de la permeabilidad de la membrana glomerular permite que las proteínas escapen del plasma hacia el filtrado glomerular, resultando en una proteinuria masiva que luego provocará una hipoalbuminemia. El edema generalizado se da por la pérdida de presión osmótica coloidal de la sangre con acumulación posterior del líquido en los tejidos intersticiales. También ocurre retención de sal y agua que va a agravar el edema y esto se puede relacionar a un incremento compensatorio de la aldosterona, estimulación del sistema nervioso simpático y una reducción de la secreción de factores natriuréticos. Ahora, inicialmente el edema se presenta en extremidades inferiores, pero obviamente, como ya se mencionó, puede, puede volverse generalizada en cuando avanza la enfermedad. También puede presentarse disnea por un edema pulmonar. La hiperlipidemia que ocurre en las personas con nefrosis se caracteriza por concentraciones altas de triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad. Las lipoproteínas de alta densidad por lo común son normales. Debido a la concentración altas de las lipoproteínas de baja densidad, las personas con síndrome nefrótico tienen un mayor riesgo de desarrollar aterosclerosis. Por otro lado, la proporción más grande de las proteínas perdidas en la orina es la albúmina, pero podrían perderse también globulinas. Entonces, las personas con nefrosis también podrían ser vulnerables a infecciones, en particular a las causadas por estafilococos y neumococos. Es necesario mencionar que los trastornos glomerulares que ocurren con la nefrosis pueden desarrollarse como un trastorno primario o secundario a cambios causados por enfermedades sistémicas, tales como la diabetes mellitus y el lupus eritematoso sistémico. Entre las lesiones glomerulares primarias que conducen al síndrome nefrótico están la enfermedad con cambios mínimos, la glomerulosclerosis segmentaria focal y segmentaria, y también tenemos a la nefropatía membranosa, ¿ok? Que ya lo vamos a ver cada uno de ellos en esta diapositiva. Por ejemplo, iniciaremos con lo que viene siendo de cambios mínimos o nefrosis lipoide. Se puede decir que es un trastorno benigno, caracterizado por el borramiento difuso de la prolongación de los adipocitos, como pueden ver ahí señalado en las flechas en la imagen a la derecha. Aunque solo esto es detectable con microscopio electrónico, ya que en un microscopio óptico se va a ver aparentemente normal. Es la causa más frecuente del síndrome nefrótico en niños, aunque es menos habitual en adultos.